Jurassic Park San Diego fue un parque temático donde serían exhibidos dinosaurios reales. Planificado y operado por International Genetic Technologies, fue construido entre 1983 y 1985, con un breve resurgimiento en 1997 antes de ser completamente abandonado. De haber abierto, el parque habría exhibido al público formas de vida extintas por primera vez en la historia. Fue abandonado en 1985 a favor de una ubicación más grandiosa en Isla Nublar, Jurassic Park, construido entre 1987 y 1993, antes de ser también abandonado. Después del infame incidente de San Diego en 1997, Masrani Global Corporation compró InGen, y la construcción en Isla Nublar se reanudó con el nombre de Jurassic World. En este video conoceremos la historia de esta mítica construcción que fue un sueño muy grande y que finalmente fue abandonado. Antes de que se concibiera la ubicación de Isla Nublar, esa atracción era llamada simplemente Parque Jurásico, y es posible que hubiera continuado con ese nombre de haber abierto en 1997, como estaba planeado. En ese momento, InGen probablemente quería mantener el parque de Isla Nublar en secreto para evitar la mala prensa, y el nombre Parque Jurásico San Diego probablemente solo se usaba internamente. El nombre hace referencia al período Jurásico, el período medio de la era Mesozoica. A pesar de este nombre, Jurassic Park habría exhibido animales y plantas de todo el Mesozoico, no solo del período Jurásico. Si se hubieran abierto otras ubicaciones de Jurassic Park, como InGen había planeado a principios de la década de 1990, aclarar la ubicación de San Diego habría sido más relevante. Sin embargo, a partir de ese momento, no se han abierto simultáneamente dos parques temáticos de desextinción. Jurassic Park San Diego se construyó en la propiedad de InGen en San Diego, California, cerca de su complejo frente al mar. La ubicación fue elegida por su proximidad a otras instalaciones de InGen, como su sede y puerto, así como por la reputación de San Diego en cuanto a atracciones con animales se refiere, como SeaWorld y el Zoológico de San Diego. Con el paseo marítimo relativamente cerca, los animales que llegaban desde el sitio B no habrían tenido que viajar muy lejos por tierra desde el puerto hasta llegar a sus nuevos hogares. La pieza central de este zoológico de tamaño modesto era un gran anfiteatro, que ocupaba una gran cantidad de área del parque. Este tenía una ubicación central y fue modelado desde el exterior para parecerse a un anillo de montañas o al cráter irregular de un volcán. En el interior habrían tenido asientos para cientos de personas que permitirían ver a los animales mientras los llevaban al anfiteatro para su exhibición, posiblemente con diferentes espectáculos durante las horas de operación. Frente a la entrada de visitantes había un conjunto de puertas que conducían al centro de control, que también habrían albergado una enfermería y una clínica veterinaria. Si bien la instalación aún estaba en construcción en el momento en que fue abandonada, el arte conceptual y otras fuentes dan una idea de cómo se vería una vez abierto. La entrada principal al anfiteatro habría sido un conjunto de enormes puertas de madera decoradas con antorchas, similares a las puertas de entrada al Parque Jurásico creado en Isla Nublar. Dos carriles de norte a sur, ubicados en la entrada del parque, habrían conducido a estas puertas, permitiendo que el tráfico entrante y saliente fluyera simultáneamente. Se planearon al menos 6 hábitats para animales, además del anfiteatro. 4 parecen haber estado ubicados al sur del anfiteatro, mientras que 2 estaban adyacentes a sus lados noroeste y noreste. Dado que eran de tamaño bastante pequeño, habrían sido más manejables que las vastas áreas silvestres designadas para los animales en las instalaciones de Isla Nublar, y podrían haberse personalizado más fácilmente. Esto también habría dado un 100% de visibilidad a los visitantes en lugar de dejar grandes extensiones de tierra, en su mayoría sin ser observadas. Al norte del anfiteatro había sitios donde se podían construir instalaciones para visitantes, como restaurantes y tiendas minoristas. Estos probablemente habrían consistido tanto en marcas de InGen como en empresas asociadas,
Probablemente había baños cerca de estas instalaciones. El personal de seguridad y mantenimiento probablemente tendrían su sede cerca de aquí. El acceso al puerto deportivo parece haber sido al noroeste del parque. Hacia el sur, la entrada principal conducía al estacionamiento que estaba conectado directamente a las calles de San Diego. A partir de 1997 existió un puesto de control de seguridad para garantizar que solo el personal autorizado pudiera ingresar a las instalaciones, pero esto probablemente habría sido reemplazado por puertas de entrada más estándar cuando se abrió el parque. International Genetic Technologies fue fundada en 1975 por el Dr. John Hammond y Sir Benjamin Lockwood en San Diego, California. Uno de los objetivos más elevados de la empresa era la desextinción o la práctica de devolver a la vida a diferentes especies extintas. El sueño de Hammond, en particular, era provocar la desextinción de los reptiles mesozoicos, incluidos los dinosaurios, lo que se creía imposible en ese momento. A pesar de esto, creía que había una manera de lograrlo, y la investigación a principios de la década de 1980 se llevó a cabo en la residencia Lockwood. En 1982, InGen firmó un contrato de arrendamiento de 99 años en Isla Sorna, en el Pacífico Oriental, al gobierno de Costa Rica con fines de investigación, y se incluyeron las islas vecinas del archipiélago de las Cinco Muertes. Al año siguiente comenzó la construcción de Jurassic Park en San Diego, estableciéndolo en una propiedad cerca del paseo marítimo de InGen. Los planes eran construir los genomas de formas de vida antiguas a partir de muestras de ámbar fosilizadas, clonar los resultados en las instalaciones del sitio B en Isla Sorna y enviarlos al norte, al puerto deportivo cerca del parque para su exhibición. InGen tuvo sus primeros éxitos con la desextinción en 1984, con la primera fertilización de prueba de un óvulo artificial. Esta tecnología haría posible la clonación de dinosaurios. Al año siguiente, los genetistas de InGen demostraron que se podía extraer ADN antiguo viable de muestras conservadas en ámbar, y que este modo de conservación tenía el potencial de extender la vida útil de las moléculas de ADN cientos de veces. Con esta investigación completa, la desextinción de la vida mesozoica podría convertirse en una realidad. Hammond optó por reubicar el parque en 1985, el mismo año en que se extrajo por primera vez ADN de una pieza de ámbar. InGen entabló más conversaciones con Costa Rica y finalmente acordó agregar a la isla Nublar a su arrendamiento de tierras preexistente. No todo InGen estuvo de acuerdo con esta decisión. Por ejemplo, Peter Ludlow creía que San Diego era más accesible y asequible que una instalación en una isla. La elección de Hammond parece haberse basado en la idea de que el misterioso encanto de una isla remota crearía una atmósfera ideal para su visión, pero también habría agregado la seguridad que una instalación con sede en San Diego no daría. Una nueva versión del parque entró en construcción en la isla en 1987, luego de 2 años de planificación preliminar y reubicación de los pueblos indígenas. La instalación de San Diego, a pesar de estar casi terminada, fue abandonada. A principios de la década de 1990, InGen había devuelto a la vida muchas especies de animales y plantas del Mesozoico, muchas de las cuales fueron posibles gracias a las revolucionarias técnicas de ingeniería genética impulsadas por el Dr. Henry Wu. Desafortunadamente, el parque no pudo abrirse correctamente. Los problemas financieros surgieron cuando Lockwood dejó la compañía en algún momento de la década de 1990, e InGen se vio afectada por el espionaje corporativo perpetrado por su rival BioSyngenetics. En 1997 vio a Ludlow promulgar planes para recuperar activos animales de Isla Sorna, ahora que Hammond ya no tenía la autoridad para detenerlo, llevándolos a San Diego para exhibirlos en el parque original. Él reunió un equipo de expertos para capturar dinosaurios y transportarlos. En ese momento, Jurassic Park San Diego estaba a un mes de poder recibir invitados. Ludlow ya tenía listos trucos publicitarios, aunque continuó suprimiendo información sobre el parque para hacer que su gran revelación fuera más impactante y llamar la atención de los medios.
Hammond, por otro lado, trató de detener a Ludlow, a pesar de que ya no tenía autoridad en InGen. Su contraataque fue enviar un pequeño equipo de tierra para documentar a los animales en la naturaleza, utilizando valores ambientalistas para alentar al público a apoyar el mantenimiento de Isla Sorna como un santuario. De ser necesario, el equipo de Hammond sabotearía al de Ludlow, evitando la transportación de los dinosaurios de la isla. El conflicto en Isla Sorna llevó a la totalidad de ambas partes a quedarse varadas en la isla durante más de un día, y cuando Ludlow regresó a San Diego, contaba con solo 2 dinosaurios para exhibir, un tiranosaurio rex juvenil y su padre. Su captura fue completamente accidental, ya que el principal cazador de Ludlow, Roland Tembo, había tranquilizado al adulto durante un ataque debido a que sus balas fueron robadas por el documentalista de Hammond, Nick Van Owen. Debido al alto nivel de secreto en torno al proyecto Jurassic Park, la instalación de San Diego nunca recibió la atención internacional que tiene Isla Nublar e Isla Sorna, sino que es poco más que una nota al pie de página en la historia de la desextinción. Su ubicación era pública, pero como estaba en una propiedad privada de InGen, la mayoría de la gente probablemente no podía ir a verla. A mediados de la década de 1990, cuando las teorías de la conspiración sobre Jurassic Park circularon entre la población en general, el anfiteatro, que descaradamente decía Jurassic Park sobre las puertas de entrada, fue probablemente la mayor evidencia de que las afirmaciones del Dr. Ian Malcolm no eran un engaño, pero la mayoría de la gente no estaba al tanto de la existencia del anfiteatro, y por lo tanto continuaron creyendo que él había inventado la historia para llamar la atención. La propiedad de Jurassic Park San Diego solo fue conocido oficialmente por el público el día del incidente de 1997, cuando el director ejecutivo de InGen, Ludlow, lo reveló a un mes de su fecha de apertura prevista. El parque obviamente no se abrió, y el trabajo en él cesó 1 hora después de la conferencia de prensa en la que se reveló. Sus únicos visitantes eran empleados de InGen y cualquier funcionario de la ciudad encargado de inspeccionarlo. Debido al incidente de San Diego y la muerte de Ludlow, los planes para abrir Jurassic Park fueron descartados. La instalación de San Diego probablemente nunca se usó para albergar animales, y pudo haber sido destruida desde 1997. Jurassic World operó en Isla Nublar de 2005 a 2015, pero desde entonces no se ha hecho referencia al parque de San Diego. Más que cualquier otra cosa, Jurassic Park San Diego fue un testimonio de arrogancia, encubrimientos corporativos y problemas de derechos de los animales. La propiedad sobre la que se construyó la instalación del parque ya se había urbanizado a medida que la ciudad de San Diego crecía, por lo que su construcción no habría causado daños directos al ecosistema local. Durante los 12 años que permaneció abandonado en su mayoría, habría proporcionado refugio a la vida silvestre urbana, pero la mayoría de estos animales habrían sido desalojados del parque cuando se reutilizó en 1997. Si el parque hubiera abierto, habría mostrado al público la vida extinta por primera vez y habría proporcionado hábitats a numerosas especies de dinosaurios en el continente americano. La mayoría de las especies recolectadas en 1997 para el parque se conocían en realidad a partir de fósiles en América del Norte, pero el ecosistema había cambiado radicalmente en los millones de años desde la última vez que vivieron allí. Si bien, la lista de especies planeadas para el parque probablemente habría crecido con el tiempo, se conocen algunas de las que InGen planeaba exhibir allí el día de la inauguración. La lista comprende las siguientes especies. Además, es posible que existieran planes para que los saurópodos como el Brachiosaurus o el Mamenchisaurus se exhibieran allí, basándonos en el arte conceptual. Pero transportar adultos de estas especies habría sido muy difícil, por lo que InGen probablemente habría creado nuevos ejemplares para luego enviarlos como juveniles. Aunque todas estas especies habían sido capturadas durante el incidente de 1997, ninguna fue llevada al parque debido a la interferencia del anterior CEO de InGen, John Hammond. En cambio, un joven tiranosaurio rex macho fue transportado allí en un avión en un plan apresurado para mantener viable el parque.
el padre del pequeño fue enviado desde Isla Sorna al extranjero con la intención de exhibir a ambos, uno junto al otro, para la gran inauguración del parque. Esto nunca formó parte de los planes de Ludlow. El adulto y su pareja habían atacado el campamento de Ludlow durante la operación, y su cazador líder tranquilizó al macho en defensa de los demás. Con todos sus otros activos perdidos, Ludlow tomó la decisión ejecutiva de recolectar al tiranosaurio juvenil y traer a ambos a San Diego. En última instancia, solo el menor fue realmente alojado en el parque, y fue recuperado por los doctores Ian Malcolm y Sarah Harding para reencontrarlo con su padre. Ambos tiranosaurios fueron devueltos a Isla Sorna alrededor de las 11:30 am hora local. Finalmente, después de los eventos de 1997 y la posterior compra de Marrani Global, InGen probablemente deconstruyó las instalaciones de Jurassic Park San Diego. Se desconoce qué se ha hecho con la propiedad desde entonces.